No se compara. Dios ha preparado este tiempo especial para nosotros porque Él quiere que una iglesia unida. Y quizás pensamos que los pastores se han inventado de venir a un retiro y hablar acerca de la unidad, pero realmente el mayor interesado de tener una iglesia unida es Dios. ¿Y por qué a Dios le interesa tanto la unidad de su iglesia? La verdadera unidad no empezó en la tierra. La verdadera unidad se originó en el cielo. Perdón, es que este micrófono tiene algo que no... Vale. La verdadera... ¿Ahora se escucha? Sí. Vale. La verdadera unidad se originó en el cielo, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, trabajando en unidad con un mismo propósito. En el principio vemos a Dios creando el cielo, la tierra, y cada vez que Dios creaba algo dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Creó los animales, las plantas, y vio Dios que era bueno. Toda una creación perfecta, para Dios todo era bueno, porque lo era, porque lo es realmente. Y llega el momento de crear al hombre. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dijo haré, dijo hagamos. El Padre habla con el Hijo, con el Espíritu Santo, sobre hacer al hombre a su imagen y semejanza. Vemos unidad, trabajo en equipo. Y cuando Dios creó al hombre, en un momento le da la tarea de ponerle nombre a todos los animales. Y cuando Adán está poniéndole nombre a todos los animales, se da cuenta de que cada especie tiene una pareja. Cada uno tiene un compañero o una compañera, y Adán se da cuenta de que él, su especie, no tiene otro, es único. Y quizás podamos decir, bueno, no, Adán no estaba solo, estaba Dios, dice que el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto. Pero la necesidad de compañía que Adán tenía era una necesidad que Dios no podía suplir. Y quizás te parezca raro, ¿no? Porque Dios lo llena todo. Pero es una necesidad que Dios puso, que Él la puso porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios, tres personas en uno. Por lo cual, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la necesidad de conectar con otros, de hacer equipo con otros. Y Dios puso esa necesidad a propósito. Una necesidad que Él no iba a suplir, porque el hombre necesitaba conectar con otras personas para trabajar en unidad. ¿Cuántas aquí son madres? Levanten las manos que son madres. Quizás te has dado cuenta de cuando diste a luz a tu hijo, en el momento del parto. Yo siempre veía las películas cuando había había mujeres dando a luz, y veía la escena que cuando el bebé nace, inmediatamente es llevado a la madre, al pecho de la mamá. Y yo decía, bueno, ¿será que lo hacen porque la mamá tiene mucha curiosidad de conocer a su hijo? Pero realmente sí es una razón, pero la razón principal es que, imagínate el impacto del bebé al momento del nacimiento. Lleva 9 meses en el vientre de su madre, en un lugar cálido, donde no hay mucha luz, la luz es atenuada, un lugar seguro, donde es alimentado por el cordón umbilical y está conectado a la madre. Para el bebé ese es el lugar seguro, hay amortiguación de ruido y todo. Pero en un momento ese lugar seguro se rompe y llega al mundo, rodeado de médicos, rodeado de ruido, luces, y el bebé entra en un momento de estrés. Y las doctoras, los enfermeros y todos se dan cuenta del estrés que el bebé sufre en ese momento. Entonces el bebé es llevado directamente al pecho de la madre, y a eso se le llama piel con piel, algo esencial para el bebé en ese momento. Dice que el pecho de la madre regula su temperatura. Es mejor que una incubadora, ¿no? El bebé en el pecho de la madre escucha el sonido más familiar que ha escuchado durante 9 meses, el corazón de mamá. También empieza a alimentarse
empieza su vida, ¿no?, alimentándose del pecho de la madre, realmente podemos ver cómo el ser humano, desde el momento en que nace, tiene la necesidad de conectar. Y el pastor decía algo ayer, decía que la unidad empieza en la casa. Y es verdad. Fuimos hechos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios nos pone en una familia, desde ahí, desde el momento cero, tenemos la necesidad de conectar con nuestra madre, con nuestros padres, con nuestros hermanos, y empezamos a trabajar en unidad. Todas las familias tienen un propósito y empezamos a trabajar en unidad junto con ellos. Quizás no todas las familias son tan unidas, sí. Podemos aprender acerca de la unidad y lo que no es la unidad en una familia. Y hoy quiero hablarte, el tema que me ha tocado es la unidad en un mismo camino. Una iglesia que camina en un mismo camino. Y quiero invitarte a que vayas al libro de San Juan, el capítulo 14. Antes de que lo busques, cuando lo encuentres, Juan 14, versículo 6. Te voy a explicar un poco acerca de lo que pasa en el capítulo 14. Vemos a Jesús hablando con sus discípulos, diciéndoles que Él se va al cielo, que Él se irá a la casa de su Padre a preparar moradas para que donde Él esté, sus discípulos y nosotros también podamos estar. Y les dice, ya saben a dónde voy y ya saben el camino. Y Tomás, el incrédulo, a pesar de que Jesús le está diciendo, ya saben el camino, ya se los he enseñado, le dice, Señor, pero es que no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos llegar a donde tú estás? Y Jesús le dice en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quizás Tomás esperaba que Jesús le dijera, mira Tomás, vete todo recto, luego giras a la izquierda y al final verás una escalera que sube al cielo. Ese es el camino. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, yo soy el camino. Lo que Jesús le está diciendo cuando dice, yo soy el camino, Jesús le dice, para que puedas llegar al Padre, tienes que ser como yo. Caminar como yo te he enseñado. Hacer lo que yo te he enseñado. Ver el ejemplo que yo te he dado. Eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y hoy vamos a ver algunos puntos claves para la unidad dentro de la iglesia conforme a la vida de Jesús, a lo que Él nos ha enseñado. Y la primera es la humildad. Jesús fue manso y humilde. El mayor ejemplo de humildad lo podemos encontrar en Jesús. Pero a veces podemos confundir lo que es la humildad. La humildad no es la baja autoestima. A veces podemos decir, bueno, sí, soy humilde. Y empezamos a negar lo que somos para que el hermano no se sienta menos y empezamos a negar cosas. Y Jesús nunca negó quién era. Jesús delante de los fariseos y de los judíos, hay un momento donde los fariseos están hablando acerca de Abraham, hablando sobre el padre Abraham, y Jesús le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús le dice, yo soy parte de la Trinidad, yo estaba cuando Abraham fue creado. Jesús no niega lo que Él es. Otra, la humildad tampoco es ser pasivo. Vemos a Jesús volcando mesas, ¿no?, en el templo. Jesús no estaba enfadado, no estaba con ira, enojo, sino Él volcó las mesas porque lo que estaban haciendo no era correcto. Él no mostró su humildad, bueno, sí, soy humilde, voy a dejar que hagan lo que quieran. Era la casa de su padre. Otra cosa no es dejarse pisotear. La humildad no es dejarse pisotear. Jesús dijo la verdad a los fariseos sin miedo. Esa no es la humildad, dice. Lo que significa la humildad, reconocer la total dependencia, aceptar con realismo nuestras limitaciones y mostrar un amor genuino y servicial. Total dependencia a Dios. La humildad. Jesús, siendo Dios hecho carne en la tierra, dependió totalmente de Dios.
Y vemos quiero que me acompañen, bueno, voy a leer varios textos bíblicos, ¿vale? No, si el principal es Juan 14:6, y si algunos me pueden acompañar, o si no, ya los leo yo y ustedes en casa lo pueden leer. En Filipenses 2:6 dice, del 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Él estaba allá en el cielo, al lado de su Padre, a la diestra del Padre, con su corona, con su trono. Pero a Jesús no lo obligaron a venir a pagar por nosotros. Él se entregó, Él dijo, yo voy, yo lo hago. Y sabes, y Jesús se despojó de todo lo que tenía. ¿Cuántos podríamos hacer eso? Costaría, ¿no? Y Jesús no dijo, no, es que yo soy Dios, ¿cómo yo me voy a entregar por esos pecadores? Jesús no dijo eso. Jesús se despojó de su corona, se despojó de su trono, de su realeza, se despojó de todas las comodidades que tenía en la casa de su Padre por morir por nosotros. Esa es humildad. Jesús no se aferró a quien era. Y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no de un hombre común. Jesús no nació en una cuna de oro. Que quizás dijo, no, bueno, yo soy hijo de Dios, así que yo voy a nacer, voy a ir a morir por ellos, pero voy a nacer en la mejor comodidad. No, como lo hace ahora el Papa, ¿no? El Papa se supone que representa a Jesús, pero es todo lo contrario. Y vemos a Jesús que nace en un pesebre y es humilde totalmente, no tiene comodidades como cualquier otra persona y toma la forma de un siervo. ¿Cómo es un siervo? Alguien que sirve a otros. Y podemos ver en Juan 13 del 4 al 5. Juan 13 del 4 al 5 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Una toalla. ¿Sabes qué representa en los tiempos de Jesús tomar una toalla en una casa y para lavar los pies? Humildad, bajeza. Para los judíos, tomar una toalla era algo que hacían los esclavos. Los judíos piensan que caminaban por calles de tierra, había mucho polvo, y usaban sandalias, lo cual los pies pues se llenaban mucho de polvo y cada vez que iban a una casa, pues los esclavos tenían la costumbre de lavar los pies de los siervos, de los amos, en este caso. Y Jesús, siendo el Señor de sus discípulos, siendo el Maestro, el Hijo de Dios, toma la toalla. Ninguno de sus discípulos fue digno de tomar porque pensaban, ese no es trabajo para mí. ¿Cómo yo me voy a tomar una toalla para servir a mis hermanos? Ni siquiera Jesús, que era su Maestro. Nadie se atrevió a lavar los pies de Jesús. Y Jesús toma la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y luego vemos a Pedro que dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Le dice, no, ¿cómo puede ser que tú me vas a lavar los pies a mí? Le dice, nunca. Entonces Jesús le dice, si no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice, está bien, Señor, lávame los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame completo. Y le dice Jesús, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Los discípulos ya habían sido limpios. Nosotros ya hemos sido limpios por la sangre de Jesús. Lo que Jesús le está enseñando con este acto
a los discípulos es el servicio hacia la iglesia, hacia los hermanos. Dios ha puesto dones, talentos en cada uno de nosotros. Aquí hay mucho talento en esta iglesia. Pero lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros no es para nuestra propia gloria, para que la gente nos vea y diga, uff, qué ungida está la hermana o el hermano. Lo que Dios ha puesto en nosotros es para que nosotros lo pongamos al servicio de los demás. La forma en que nosotros podemos lavar a los pies de los hermanos, porque ahora pues nadie tiene los pies llenos de polvo, ¿no? Porque no caminamos por asfalto y todo. Pero la forma de lavar los pies de nuestro hermano es poner lo que tenemos al servicio de otros, servir a otros. Y eso es lo que Jesús le enseña a sus discípulos. Lo contrario a la humildad es la soberbia y la arrogancia. Dice, sobre la soberbia y la arrogancia es la sobrevaloración de sí mismo, mostrando una actitud de superioridad, desprecio hacia los demás, dificultad para reconocer errores. Es todo lo contrario a lo que Jesús era. Y vemos personas que en la Biblia, en el tiempo de Jesús, decían representar a Dios, pero que eran todo lo contrario a Jesús. Y estoy hablando de los fariseos. En Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vaya humildad, ¿no? Alguien que pasaba leyendo la palabra, la ley de Moisés. Dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No reconocían sus errores. Orgullo, arrogancia. Debemos tener mucho cuidado con eso. Yo sé que en esta iglesia no hay gente así. Una de las cosas que me ha encantado de esta iglesia es eso, la unidad, el servicio de los demás. Todavía hoy Isabel me ha dicho algo que me ha encantado. Estaba muy nerviosa por pasar aquí enfrente. Y creo que Isabel lo ha notado y se acercó a mí y me dice, tranquila, estás en familia. Todo va a estar bien. Y ¿sabes? Sentir eso de la gente, yo siempre desde que llegué aquí me he sentido en casa. He visto el servicio de las personas, he visto ese amor. No somos como los fariseos. A veces podríamos ser, a veces podemos fallar, pero no deberíamos ser así. Dice, un mismo camino. Jesús quiere que le veamos a Él. Cuando tenemos la mirada puesta en Jesús, caminamos como Jesús lo hace. Humildad. Eso es lo que la iglesia, lo que Jesús quiere para esta iglesia. Humildad, servicio. En Mateo 23, 5 y 7 también dice, antes, habla de los fariseos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus frakterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Representan a Jesús? ¿Se parecen a lo que Dios quiere? Estos hombres hacían todo lo contrario a lo que Jesús enseñó a los discípulos y nos enseña a nosotros. Hablaban acerca de Dios, pero sus acciones no representaban lo que realmente es la esencia de Dios. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que ninguno tenga más alto concepto, ni menos ni más, ni baja autoestima, ni tampoco una alta estima de lo que somos,
Dice que cada uno piense conforme a la medida de fe que ha sido dada a nosotros. Que si Dios ha puesto algo en ti, no lo niegues, pero tampoco te creas más de lo que ya tienes. Tampoco te creas superior a los demás. Que porque estás en el altar, digas, no, yo no puedo servir al hermano. Lo que Dios ha puesto en mí es para el altar, no para estar ahí sirviendo a otros. Lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es para el servicio de la iglesia. Amén. Otro punto es la paciencia. ¿Cuántas personas pacientes hay aquí? Yo sé que la paciencia es algo que nos suele costar un poco. La paciencia es fruto del Espíritu. Y yo no les voy a recomendar que oren a Dios por paciencia, porque ya se los digo, yo he orado a Dios por paciencia y Él me ha probado. La forma en que puedes conseguir la paciencia es probándote. Pues dice que la paciencia es la capacidad de mantener la calma ante las dificultades y soportar las debilidades del prójimo. Soportar las debilidades del prójimo, sin dejarse dominar por la frustración o la ira. Yo voy a confesar que la paciencia es algo que me ha costado. No me he parecido a Jesús con la paciencia. Y mi hermana lo sabe. Puedo entender lo que Jesús nos enseña porque la iglesia es un lugar donde hay personas de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes actitudes, temperamentos. Algunos nos parecemos a Pedro, otros más a Juan, otros más a Jesús. Y en la iglesia hay una variedad de todo, incluso en las familias. Porque creo que si nos conocen a mi hermana y a mí, podrán saber que somos totalmente diferentes. No coincidimos en nada. Y llevarnos bien y tener esa relación como Jesús quiere, a veces puede costar. Y la paciencia es un punto clave en una relación, ya sea con tu hermano, con tu hermana, con tu pareja, en la iglesia. Jesús, cuando empezó su ministerio, Jesús empezó a buscar gente. Cuando Jesús no fue a las sinagogas a predicar y a las multitudes. Lo que Jesús hace primero cuando empieza su ministerio, sí empieza a predicar, pero empezó a buscar gente para trabajar con ellos en unidad. Empezó a buscar discípulos, hombres que estuvieran dispuestos a trabajar juntamente con Él. Y Jesús no se fue a la sinagoga a buscar a los que se llamaban rabí, ¿no? A los que conocían las palabras, a los doctores de la ley. Quizás podríamos pensar, bueno, esa era la gente que Jesús podía necesitar para, al menos que estuviesen un poco anivelados, ¿no? En lo que es la palabra, aunque nadie se nivelaba a Jesús. Pero Jesús fue a buscar personas como Pedro. Todos sabemos quién es Pedro, ¿no? Ayer el pastor hablaba sobre él. Y hay muchos discípulos. Yo he puesto 5 discípulos que yo creo que para Jesús trabajar con ellos debe haber sido un poco difícil. Han puesto a prueba la paciencia de Jesús. Imagínate trabajar con Pedro, un hombre impulsivo, que yo a veces me parezco un poco a él, aunque no quiero. Pero Pedro un poco impulsivo, que cuando iban a arrestar a Jesús, Pedro lo primero que hace es sacar la espada. Había estado 3 años con Jesús y saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Se parecía a Jesús Pedro ahí? No se parecía a Jesús. Pedro también negó a Jesús. Jesús les dice cuando iba a ser arrestado que todos se iban a dispersar. Y Pedro le dice, Señor, yo no me voy a quedar contigo. Yo no te voy a dejar. Si es posible, voy a morir por ti. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro decía, no te voy a negar. Es que yo te amo, no te voy a negar. Y Pedro negó a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante esto? Seguramente yo me enfadaría con Pedro, Pero lo que Dios hace es corregir. Lo que Jesús hizo fue corregirlo con amor.
Luego vemos a Jacobo y a Juan, otros discípulos que caminaron con Jesús. En un momento estaban con los samaritanos que no los querían recibir, y ellos, conociendo el amor y la razón por la cual Jesús vino a este mundo, dicen: Señor, manda, podemos pedir fuego, que descienda fuego del cielo y que consuma a los samaritanos. ¿Se parecían a Jesús? No. Y Jesús, al ver esto, tantos años andando con Él, enseñándoles la razón por la cual Él había venido a este mundo, la razón de su sacrificio, estos hombres querían que el fuego los consumiera a los samaritanos. ¿Y qué hace Jesús? No se enojó con ellos, no sintió ira hacia ellos, los corrigió. No los regañó: no, es que tú no has aprendido nada. Es que tú llevas muchos años conmigo, pero no te pareces en nada a mí. Jesús no se enojó con ellos, los corrigió. Luego vemos a Tomás, el incrédulo. Tomás había caminado también con Jesús muchos años, igual que todos. Pero a Tomás le costaba mucho creer. Para todo lo que Tomás hacía necesitaba pruebas. Había visto que todo lo que Jesús hablaba y decía se cumplía. Había visto que todo lo que Jesús decía y hacía, todo se cumplía. Pero Tomás, aún después de haber conocido a Jesús, Jesús le dice que va a resucitar al tercer día. Y Jesús se presentó a unas mujeres, y esas mujeres llevaron las buenas nuevas a los discípulos. Y Tomás dice: si no veo, no creo. Pero si llevaba 3 años con Jesús, ¿cómo no va a creer? Pero Tomás necesitaba pruebas. ¿Y qué hace Jesús? No lo regañó. Con paciencia le dijo: pon tu mano aquí, en la herida. Si quieres comprobar, hazlo. Pero no seas incrédulo, sino creyente. Luego vemos a Judas, el traidor. Jesús sabía desde el principio que Judas lo iba a traicionar. Pero Jesús no se enojó con él, ni tampoco lo trató mal durante ese tiempo. Jesús lo trató como a uno más de sus discípulos. Le lavó los pies a Judas. Si tú te das cuenta de que alguien te va a traicionar, ¿cómo tratarías a esa persona? ¿Le lavarías los pies? ¿Pondrías todo al servicio de esa persona? Jesús lo hizo. Jesús tuvo paciencia con Judas. Y no solamente con estos discípulos que fallaron, también tiene paciencia con nosotros. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios diariamente? Muchísimas. Y Dios aún así no nos consume. Dios aún así nos sigue amando, nos sigue teniendo paciencia. No nos habla con ira, no nos habla con enojo, nos corrige, pero lo hace con amor, como lo hizo con los discípulos. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos con nuestros hermanos. Yo admiro a mi hermana, tiene paciencia conmigo. Y es lo que Dios quiere, que entre hermanos, entre familia, entre la iglesia, tengamos paciencia uno con otro. Una de las cosas que yo he aprendido con la relación que tengo con mi hermana es que ella no es una persona caprichosa. Tiene una paciencia conmigo. Me perdona, aun cuando yo hago cosas que no están bien, ella me perdona. Y eso he aprendido de ella. Y es lo que Dios nos enseña. Ser pacientes con los hermanos. Saber que no somos iguales. Y aunque mi hermana o mi hermano no sean igual que yo debo ser paciente con ellos. Debo aprender a trabajar en unidad. Jesús eligió a estos hombres para trabajar en unidad, para hacer un equipo. Y gracias al trabajo que Jesús hizo con estos hombres imperfectos, tú y yo estamos hoy aquí. Gracias a eso, ellos tenían una misión. Y Jesús tuvo paciencia con ellos. Fue humilde, les enseñó la humildad para cumplir el propósito
que tenía. Otro punto es el perdón. El perdón dice que consiste en cancelar una deuda moral, liberando al ofensor de su culpa y eligiendo intencionalmente dejar atrás el resentimiento y el deseo de venganza. Cancelar una deuda, eligiendo perdonar, dejar el resentimiento y el deseo de venganza a un lado. El perdón es algo que a veces nos puede costar. No, es que el hermano me ofendió, me dijo esto y no me gustó. Yo no lo puedo perdonar, que lo perdone Dios, pero yo no. A veces nos sentimos tan ofendidos y no queremos perdonar a los demás. ¿Sabes? Jesús perdonó a las personas que lo habían crucificado. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dijo: Señor, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo vas a perdonar a alguien que te tiene crucificado ahí? ¿Cómo? ¿Cómo puedes perdonar al que te ha clavado las manos, al que te ha hecho daño? ¿Cómo puedes perdonarlo? Pero Jesús lo hizo. El perdón dentro de la iglesia es importante. Si no nos perdonamos, no podemos tener una buena relación. El resentimiento, no tenemos que darle lugar al resentimiento. Hay un momento donde se dan cuenta de que hay una mujer adúltera y está en medio de todo el pueblo, del pueblo judío, y todos están con piedras listos para atacar a esa mujer. Antes, cuando una mujer pecaba, o incluso los hombres también, la forma de que esa persona pagara por su pecado era castigándolo, matándolo con piedras. Y Jesús le dice, en medio de todos ellos, le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno fueron soltando las piedras y se fueron. Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? No quedó ni siquiera uno. Reconocer que también somos pecadores es importante. Para poder perdonar al hermano que nos ofendió, y esto es algo que el Señor me ha enseñado hace poco, porque a veces vivimos como si fuésemos perfectos, como si nosotros no nos equivocamos, como si nosotros no ofendemos a los demás. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que nosotros también fallamos. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Por qué nos cuesta perdonar a otros? Y la forma más fácil que podemos para perdonar a otras personas es reconocer que nosotros también fallamos. Porque quizás sí, el hermano te ofendió, la hermana te ofendió, pero ¿cuántas veces tú has ofendido a Dios? ¿O cuántas veces tú has ofendido a otras personas que a veces intencional o no lo hacemos? Pero el Señor nos pide que nos perdonemos unos a otros. Si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús perdonó. Jesús dice: yo soy el camino. Mírenme a mí. Así como yo perdono al que me ofendió, tú también tienes que hacerlo. Así como yo perdoné a los que me crucificaron, tú también tienes que perdonar al hermano que te dijo algo que no te gustó. En Mateo 18, 27, 22, Pedro le dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, no una vez. No, es que tu hermano te ofendió por segunda vez y tú ya lo habías perdonado y te pide perdón nuevamente. No, es que yo ya te perdoné, pero tú has vuelto a pecar contra mí, así que no te voy a perdonar. Dice hasta 70 veces 7. Reconocer que el hermano también falla como tú y como yo. Reconocer que
Así como Dios nos perdona una y otra vez y no se cansa, dice que el perdón y la misericordia de Dios son nuevos cada mañana. Así nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos cada día, cada vez que nos ofenden. Porque cuando hay perdón, hay unidad. Y es lo que Jesús nos enseña. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas. Si alguien te ha ofendido o tú has ofendido a alguien, confesemos nuestras ofensas. Pidamos perdón. Yo sé que a veces cuesta. Lo de pedir perdón, lo de reconocer que hemos fallado, cuesta muchísimo. Pero dice: confesaos vuestras ofensas y oráis los unos por los otros para que seamos sanados. Una iglesia que tiene falta de perdón es una iglesia herida, que no ha sanado sus heridas. Pero cuando traemos el perdón de Jesús, cuando vemos la vida de Jesús como ejemplo, podemos traer sanidad no solamente para nosotros, para el cuerpo entero. Porque cuando hay una herida, no solamente sufre el que ha sido ofendido, también la iglesia lo sufre, para que haya sanidad. El último punto es el amor al prójimo. Dice: es un principio fundamental que implica tratar a los demás con compasión, respeto y empatía, buscando su bienestar por igual. Amor al prójimo. Uno de los mandamientos, que es el segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos a nuestro prójimo? Quizás podamos decir: sí, amo a mi prójimo, pero si no podemos perdonar, si no podemos poner nuestros dones y talentos al servicio de los demás, si no podemos ser pacientes con los demás, ¿cómo podemos amarlo? Los primeros 3 puntos que he hablado se resumen en el amor al prójimo, en el amor que Jesús nos enseñó. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por amor. No fue porque tú y yo lo mereciéramos. Aunque a veces pensamos así, ¿no? Bueno, es que tenía que morir por mí, ¿no? No fue porque tú y yo lo mereciéramos. Y realmente nosotros merecíamos el castigo eterno. Pero Jesús nos amó. Una muestra de amor al prójimo. Jesús estaba cómodo en su trono, pero se despojó de todo lo que Él tenía por el amor que nos tenía a ti y a mí, y que aún nos sigue teniendo. En Juan 13:34 dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como Él nos ha amado. ¿Y cómo Jesús nos ha amado? Con humildad, con paciencia, con el perdón. Esa es la manera en que Jesús quiere que tú y yo nos amemos. Para Dios es importante la unidad de la iglesia. Como hemos dicho al principio, la iglesia está conformada con diferentes personas, personalidades y todo. Hay personas jóvenes, niños, recién convertidos, ancianos. Pero es una misma iglesia. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y estaba leyendo un dato curioso acerca de la naturaleza en los animales. Realmente Dios nos muestra la unidad, la importancia de la unidad incluso en los animales. En la sabana sabemos que el mayor depredador es el león. Cuando un león ataca a una manada de cebras, las cebras se dispersan, cada una. Cada una va a salvar su propia vida.
Y el león ataca a las más débiles o al que está a los más pequeños, a la presa más fácil. Y son víctimas. Pero cuando el león ataca a un búfalo, el búfalo no huye. El búfalo lo que hace es hacer un círculo entre todos y dentro ponen a los más débiles, a los más pequeños, a los que están heridos, a los más viejos. Y hacen un círculo, pero el círculo, ellos nunca le dan la espalda al león. Ellos están con la mirada puesta en el león, esperando al momento que el león ataque, ellos defienden. La unidad. Y me gusta comparar esto, lo que los animales hacen, lo que los búfalos hacen, con lo que realmente la iglesia deberíamos hacer. La iglesia somos como una manada, una familia, que si te alejas de la manada, serás víctima. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda así, buscando a ver quién está más débil para atacarlo. Pero si la iglesia se une a defender, el león no podrá atacar, no podrá herir a la iglesia. El enemigo ataca a los jóvenes. ¿De qué manera? Con la rebeldía. No, es que los ancianos están pasados de moda. No, es que yo no puedo trabajar con ellos porque su forma de pensar no me gusta. Es anticuada. Y no puedo trabajar con los hermanos. Es que lo que yo digo es mejor. Llama más la atención de los otros jóvenes. Y a veces puede surgir ese debate, no, es que yo no puedo trabajar con los adultos porque su forma de pensar no es la misma que la mía. Yo tengo que unirme con las personas que me entienden, con los demás jóvenes. Pero no. Somos una misma iglesia. La iglesia tiene una meta, una visión. Y quizás digas, no, bueno, sí, la meta es alcanzar la vida eterna. Y es verdad que la vida eterna es individual. Tú vas a trabajar por tu vida, por tu salvación, por ti mismo. Tú no vas a salvar a nadie más. Pero una de las misiones de la iglesia es que alcanzar a otras personas. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Pero no podemos llegar a otros si aquí no podemos trabajar en equipo. Si los jóvenes tiran por un lado y los ancianos dicen, no, bueno, soy autosuficiente. Mi experiencia vale más. Mi palabra vale más. Los jóvenes no saben nada. ¿Cómo voy a trabajar con los jóvenes? ¿O cómo voy a trabajar con los recién convertidos si ellos no saben? Aquí yo tengo mucha más experiencia. Mi voz, mi voto tiene más poder. Unidad. Recordar que cada uno, con la experiencia que tiene, la fuerza de los jóvenes, es importante para trabajar en equipo. Los recién convertidos, los que se han bautizado hace poco, el enemigo va a ir por ellos. El enemigo pone confusión, doctrinas raras. Si no integramos a los recién convertidos, si no los integramos en la unidad, se sentirán rechazados y el enemigo puede aprovecharse de eso. Debemos cuidar los unos de los otros, trabajar en la unidad. Tanto los jóvenes, los ancianos, los recién convertidos, los niños, son importantes dentro de la iglesia. Los jóvenes necesitamos de la sabiduría de los demás. Porque yo puedo tener la fuerza, pero si no tengo la sabiduría de los demás, si no tengo un adulto que me aconseje, ¿cómo voy a poder caminar? Realmente yo no quiero caminar este camino sola. Yo necesito a Elena, necesito a Vladimista, necesito a todos para poder caminar en este camino.
Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nos alejamos del camino, nos alejamos de la verdad. Pasamos de vivir en la verdad a vivir la mentira del enemigo. Si nos alejamos del camino, dejamos de vivir en la vida y pasamos a la muerte, en el pecado. No dejemos que el enemigo nos tome ventaja en nosotros, que nos desvíe del camino. Tengamos como iglesia puesta la mirada en Jesús. Mira al que está a tu lado y dile, no te voy a soltar en este camino. Si el enemigo ataca, yo te voy a defender. Si te caes, yo te voy a levantar. Porque eso es lo que hace la iglesia. Defender. Porque la meta no es llegar tú solo al blanco, ¿no? A Jesús. La meta es que lleguemos todos juntos. Jesús dice en Juan 17:21, hace una oración por sus discípulos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Porque el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Si la iglesia no es una iglesia unida, ¿cómo el mundo va a creer? Nosotros representamos a Jesús. Pero si no representamos el amor de Jesús entre nosotros, entre hermanos, ¿cómo podremos representarlo a los demás? Seríamos hipócritas. Dice, para que el mundo crea. Jesús representó a Dios aquí en la tierra. Y eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y nos enseña en su palabra. Y es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Ahora con la venida del Papa aquí a Barcelona, en Plaza Cataluña, en la Sagrada Familia, hablaba con una de mis jefas que ella había sido católica. Bueno, había asistido por sus padres y eso. Y me decía, me gustó mucho lo que hicieron ahí, cómo se organizaron y todo. Pero yo no creo en esa gente. Yo sé que existe un Dios en el cielo, un ser divino que hace cosas, pero yo no creo. Yo no creo en lo que la gente hace, porque ahí hay gente hipócrita, hay gente mala que abusa del poder, que dicen ser hijos de Dios, pero eso lo usan para hacer para su conveniencia. La mirada del mundo está puesta en nosotros. Si no representamos verdaderamente a Jesús, la gente no va a creer. La misión no va a poder ser cumplida si no representamos verdaderamente a Jesús. Que seamos uno, iglesia. Eso es lo que Jesús quiere. En unidad, en amor, trabajando los unos por los otros. Bueno, esta es la palabra que el Señor me ha dado. Que el Señor nos bendiga.